Bien, seguimos en La Mira, como les anunciamos. Federico Comesaña, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Y Martín Villano, editor de política del Observador. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esta semana, en estos días, en realidad, Federico y Martín estuvieron trabajando en un informe sobre las donaciones que los partidos políticos reciben en campaña electoral y todo parece indicar que no se han portado muy bien. Sí. La ley, pasé un poquito de historia brevemente, se aprobó al final del periodo pasado y bueno, una ley que aprobada por políticos para controlar a políticos, pero bueno, se estableció en el texto de una ley cómo los partidos deberían recibir y financiar sus campañas, tanto de la parte pública como privada. Y en la parte privada, bueno, de quién pueden recibir dinero, de quién no, y de quién pueden, de qué forma, hasta qué tope de dinero, y cómo deben dar cuenta después a la sociedad, o sea, transparentar de dónde recibieron esa plata. La ley se aplicó en el periodo anterior electoral de las elecciones de 2009, y ahí ya hubo alguna cuestión en cuanto al límite de cómo se cumplió la ley, y hay una trampita, una forma de evadirla, que podemos comentar después que la Corte Electoral va a camino a archivar las denuncias que se presentaron en ese momento. Y bueno, con Fede, lo que estuvimos haciendo estas semanas y presentamos en el Observador fue un informe de la segunda experiencia, es decir, el segundo ciclo electoral que terminó en 2014, terminó en 2015 en realidad con las elecciones municipales, y volvimos a encontrar las mismas cuestiones, ¿no? Una especie de pereza de cumplir al pie de la letra lo que dice la ley. Que la ley es bastante específica y es muy clara, digamos, en lo que tienen que hacer los partidos y sobre todo cómo lo tienen que hacer. Porque los incumplimientos más grandes que encontramos fue en la transparencia de los datos, en brindar de forma completa la información que la ley obliga a los partidos. Claro, porque la Corte, que es el órgano que debe hacer cumplir todo lo que establece la ley, como dice Fede, le da un formulario, ponga aquí nombre y apellido de la persona que... Inserte todas las filas que sea necesario, es bastante... Voy un poquito para acá lo interesante es que esto, digamos, no es que lo hicieron los parlamentarios, los dirigentes políticos para que lo aplicaran o lo respetaran los trabajadores o los empresarios, no, lo hicieron para que ellos mismos, digamos, cuidarse de que a través de donaciones se puede a través de las donaciones puede pasar cualquier cosa, digamos, ¿no? Hasta con buenas intenciones y siendo totalmente honesto. Bueno, puede ser. Te la doy de regalo esa, digamos, pero se sirve para cualquier cosa, digamos, para lavar plata, para cualquier cosa. Entonces se pusieron límites. ¿Cuáles fueron los límites que se violaron, por ejemplo? Bueno, hay algunos que se repiten del 2009 a hoy. Puede haber matices, acá puede haber discusiones, incluso con algunos dirigentes políticos, y directamente nosotros estuvimos discutiendo la letra chica de la ley, pero el espíritu, lo que colide con lo que se hizo en la realidad, está, por ejemplo, aquellas empresas que donaron a partidos, y acá estamos hablando de todos los partidos, ¿no? No es que hay uno que se hace el vivo por encima de otro, sino que hay experiencia en todos, de empresas que donan a las campañas, a los candidatos o las listas, y a su vez tienen algún tipo de contrato con el Estado. Ahí el espíritu de la ley lo que dice, para blindar de una forma ese doble interés que pueda haber de yo te doy para la campaña y después ganamos y te sigo la licitación, te hago una concesión. Ahí la letra chica habla de obra pública, no de servicio público, no entran las concesiones, entonces, pero en definitiva lo que nosotros vimos, analizamos y planteamos en el informe es que el espíritu de la ley ahí o se viola o por lo menos se Hay mira por el empresas que costado. tienen con el Estado, que tienen contratos con el Estado, que donaron dinero a los partidos. Señor. Sí, hubo en 2009 y hay en 2014. Y eso fue denunciado ya en el 2009. Fue denunciado en 2009, nosotros lo contamos acá. Uruguay Transparente, una organización, presentó en la Corte Electoral, que es el órgano de Contralor. La Corte Electoral lo tomó, después siguió adelante con esto, lo tomó una comisión de asuntos electorales de la Corte, ¿viste? Es todo bastante lento, ¿no? En la Corte Electoral, pero bueno. Y me decían hace un par de semanas, cuando estábamos trabajando para esto, que finalmente, después que se intimó a los partidos para que expliquen por qué no habían cumplido con esa parte, les había conformado de alguna forma la aplicación de los partidos porque lo que habían dicho es que los empresarios fueron los que donaron y no la empresa
Porque Gabriel ese es Pereira otro. S.A., sino Gabriel Pereira como empresario. Otro punto fundamental, que la ley habla de la prohibición de donar para las empresas concesionarias de obra pública, pero luego las sanciones las aplica no solo a la empresa, sino también al personal directivo de esas empresas, que no puede participar, se ve impedido de participar en nuevas licitaciones y de hecho en concesiones de servicio caen en calidad de precariedad los contratos, con lo cual es bastante fuerte la sanción y la sanción cae no solo para la empresa, sino también para el empresario. O sea, si el empresario tuviera otra empresa y quisiera ir por la otra empresa, también le recaería. También recaería. Y sin embargo, el alegato de los partidos políticos es que, bueno, si es el empresario a título personal el que dona, no hay ningún inconveniente que siga el juego. Entonces lo que me decían de la Corte Electoral era que, por lo menos la denuncia del 2009, que fue la que avanzó, va rumbo al archivo, porque la respuesta de todos los partidos políticos que estuvieron involucrados en esto, en lo del 2009, fue eso, que era título personal del empresario y la ley, de alguna forma, la letra chica de la ley no está prohibido, está permitido. Entonces, si bien fulano de tal es el titular o el 2 de la empresa, el principal o el directivo destacado, la empresa, como empresa, no es la que donó, entonces se cumple con la ley. En definitiva, el espíritu de la ley sí se está violando, como algunas otras cuestiones menores, como decía Fede, por ejemplo, la forma de presentar la información. No sé, se organizan cenas donde, si sacamos la cuenta, para que se hubiera recaudado toda la plata que está declarada que se recaudó en esa cena, tendría que haber 1000 personas, porque fueron 200 y hay tickets exorbitantes. Entonces se ponen bajo paraguas de cuestiones o en rubros varios. Yo recuerdo que un informe que hicimos sobre donaciones de los partidos hace unos años, Pedro Juan Forné, que recaudaba para el Partido Nacional, nos decía que uno de los mecanismos para que haya más joda, digamos, son precisamente las cenas. Porque por la vía del ticket no sabe si fueron 100 personas o 5.000, claro, digamos, ¿no? O sea, uno puede aumentar y multiplicar la cantidad. ¿Cuánta gente entra en el Hotel del Prado, por ejemplo? No sé, para los números es subjetivo, debe haber un aforo, habrá que averiguar, 200 personas, seguro. 300 personas. Con Fe sacamos la cuenta y había una cena de un grupo del Frente Amplio que hizo una cena ahí, que si se vas a un ticket común, digamos, $200, 300, tenés que haber 700 personas ahí, que no hubo. No, y luego otras omisiones en lo que es los estándares de presentación. Se habla de que hay que identificar cada una de las donaciones que sea por encima de alrededor de 12.000 pesos. Sin embargo, cuando se habla de donaciones nominativas, que son estas que habría que identificar uno a uno los donadores, por ejemplo el MPP pone una única línea en la que dice varios, 2.500.000 pesos. Entonces, ¿dónde está aquello de, bueno, transparentar los números y demás? Las fórmulas son bastante respetuosas. Entonces, cuando uno ve los balances de las fórmulas presidenciales, aparecen todos los donadores nominativos. Sin embargo, cuando vamos a algunos sectores, y en particular en el Frente Amplio, tenemos al MPP incumpliendo, tenemos el Partido Socialista que habla de bueno, ver detalle adjunto, pero en ningún lado en la publicación del diario oficial ni en la que aparece en la página de la Corte Electoral aparece un archivo adjunto. En la agrupación de Sendic, por ejemplo, aparece un tal Rodríguez, en la cual no se identifica el nombre de pila de la persona ni ningún otro rasgo que permita ver de dónde salió esa donación. Después el Partido Colorado, por ejemplo, en la fórmula de que encabezó Pedro Bordaberry, había alguna duda ahí, que nosotros lo charlamos con Bordaberry, y él nos admitía que hay una asociación de laboratorios nacionales que como gremial aportó, y eso en la ley está establecido a texto expreso, que no pueden gremiales, ni un sindicato, ni tampoco una gremial empresarial. Asociación de profesionales, ninguna asociación. ¿Por qué acepta? A ver, dos cosas me interesa. ¿Él les explicó por qué aceptó eso sabiendo que no se podía? En definitiva, lo que ellos nos responden es que ellos se asesoran con estudios legales y que la ley permite de alguna forma eso, pero si uno con dos dedos de frente lee la ley, eso no está permitido y además va en contra del espíritu de la ley. Y lo otro, si bien está en la letra chica, lo pueden evadir, pero... Ellos no sienten que digamos que
que los interpela esto? Es difícil porque yo me acuerdo el lunes que Porque publicamos... también, perdóname que te interrumpa, Sí. porque también, ¿quién denuncia? Porque acá había una organización. Sí, Uruguay Transparente. Ponele, pero sino ¿quién va a ir a denunciar esto? Ahí hay un tema que es interesante y es que la Corte Electoral no tiene los recursos para revisar uno a uno estos nombres. ¿Por qué? Porque nosotros nos pusimos a ver nombre a nombre todos los donadores y en cierta medida, editor de política, editor de economía, tenemos un manejo de, bueno, poder vincular quién con quién en todas las áreas. Tarea pero que la Corte no hace. Tarea que la Corte no hace y no tiene gente con la capacidad de poder Si la procesar tuviera, esa información. La Corte Electoral es un órgano político. Todo funcionario de la Corte tiene que identificar su afiliación a un partido político, eso está claro. Está claro. Entonces, vamos a lo mismo, a lo del principio. Estamos Políticos lo mismo. haciendo una ley para cumplir transparencia a los partidos políticos que se aplica y lo controla un órgano político. En definitiva, es pan con Y pan. van camino, por lo que decís, van camino al archivo esas denuncias, las del La del 2000, 2009, sí. ¿Y las de ahora se denunciaron? No, nadie lo denunció. Nadie A lo los observadores denunció. los informó, nosotros lo estamos repasando acá, pero ¿Y la Corte Electoral de oficio podría actuar? Si quisiera? yo digo que debería. ¿no? Debería. Digo, Debería. No es nuestro trabajo, claramente, pero No, está claro. está planteado. Vamos a ver si averiguamos, ¿no? Y sí. Martín, muchísimas gracias Por por favor. haber estado. Gracias, Fede. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo. Hasta entonces.